Buenas tardes, muy buenos días, buenas noches de donde sea que nos estés viendo. Soy Nicolás Reyes, estamos acá grabando desde Chillán junto con un tremendo autor que queremos que el día de hoy conozcas. Nos vino a presentar su libro, así que estamos muy felices de que nos puedas acompañar el día de hoy. Estamos con don Jorge Sánchez Fuenzalida, escritor y creador del libro Tratado Filosófico sobre el Ser Humano, el Manifiesto del Ser Axiático. Vamos a estar conversando sobre diversos temas el día de hoy, sobre su libro, vamos a estar conversando también sobre su pensamiento político e incluso vamos a estar conversando sobre algunos temas geopolíticos que merecen toda la atención del mundo. ¿Ok? Así que quédate en la sintonía y recuerda darle me gusta al video antes de que empecemos a darle con todo, ¿ok? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, don Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nico Reyes? Un grande Nico Reyes. Muchas gracias. Te sigo hace un tiempo, ya como conversamos fuera de directo, te ubicaba, así que cuando descubrí tu canal, Regionalismo para Chile, me sorprendió, es muy grato, información, contenido muy interesante, así que yo agradezco esas instancias y te felicito por tu trabajo, así que te insto a que sigas así. Me encanta tu voz de locutor, por ahí te publiqué algo así. Así que, no, interesante, una propuesta informativa, despabilada, atrevida, fuerte. Así que yo te felicito por eso, en serio. Y gracias por la presentación. Aquí estamos, claro. Te agradezco por invitarme a tu canal. Y estamos dándole con todo a lo que es este manifiesto, este tratado filosófico sobre el ser humano, el manifiesto del ser axiático. Y ahí pueden ver el cuadro, parece que se ve por ahí el cuadro. Sí, ese es el cuadro de la portada del libro. De la portada del libro. ¿Eso lo pintaste tú o no? No, una amiga de Santiago, Alejandra Musalem, una artista impecable, muy agradable ella, y yo le pedí, por favor, que hiciera una petición súper especial, una misión trascendental. Quisiera el óleo sobre tela. Este es un óleo sobre tela del relámpago existencial. Así que tiene todo un trasfondo filosófico, de pensamiento, de reflexión, muy interesante. Así que Alejandra Musalem, como se dice en buen chileno, le achuntó pero directo a la idea que tenía yo en mi mente y la reflejó en esta obra que es tremenda. Y esta obra se reflejó, por supuesto, en la portada del libro. Así que quedó, a mi juicio, quedó súper interesante, súper linda. Es llamativo. Yo creo que te insta a leerlo. Sí, como te dije anteriormente, es poderoso. O sea, yo veo este libro en un escaparate y digo, oye, el nombre es misterioso, la portada es poderosa, lo compro. Y de hecho, el libro está apareciendo en pantalla. Por favor, bueno, después nos vas a dar los antecedentes para que vayan a comprar tu libro. Apoyen a las grandes mentes brillantes que tenemos en Chile. Apoyen sobre todo a las personas que escriben en este país, porque tenemos que hacerle la contra a esa mala frase que nos define como chilenos, salida desde Andrés Bello. Y es que acá en Chile cualquiera puede escribir porque nadie lee. Derrotemos eso. Superémonos a nosotros mismos. Ya, exactamente. Vamos, don Jorge, porque tenemos que básicamente contarles a las personas de lo que trata el libro y por qué tienen que comprarlo, ¿ok? ¿De qué trata este tema que viene en la portada del libro? ¿De qué trata el ser axiático? Primero hay que poner en contexto, ¿ya? Hay un primer momento por el cual yo publico un libro, que es el libro, tú lo conoces, Guerra Ideológica. Es un libro que ha tenido para mí mucha satisfacción, mucha alegría. Es un libro que me ha inspirado, es un libro que también me ha dado la oportunidad de tomarlo y releerlo y aprender de mí mismo. O sea, de posturas que tenía en el libro, hoy en día tengo reflexiones que han madurado ciertas posturas que aparecen en ese libro y me ha hecho despertar, me ha hecho entender verdaderamente que mi camino no iba tanto por un tema político formal o ideológico, estrictamente ideológico, sino filosófico. Y eso se dio simplemente porque hice esta actividad de releerme. Uno se puede releer en libros, pero también se puede releer de forma existencial, a través de sus pensamientos, de sus reflexiones, ¿no? Entonces, para mí fue más fácil porque estaba ahí el libro, ¿cierto? Escrito y impreso, ahí está, y me dio la posibilidad de aprender mucho de mí mismo.
Y eso es súper interesante. De manera que ese es el contexto general por el cual parte esta segunda obra. Decir también que Guerra Ideológica cuenta con 3 ediciones en nuestro país, cosa que me parece también bien interesante, entendiendo que soy un autor modestísimo, muy modesto, y me encanta hacerlo también, bajo perfil. Y también cuenta con una edición en España. Así que eso también es bastante Ya. interesante. Bastante interesante. La editorial EAS española, yo conozco al dueño de esa editorial, Manuel Quesada, y me ha dado la posibilidad de publicar en España. Y eso también siempre es poderoso porque te da la posibilidad de expandir tu obra a otras latitudes. Y bueno, estamos ahora con este tratado filosófico, el cual significa una instancia de creatividad, de reflexión riquísima, muy enriquecedora para mí, porque estar en un camino filosófico significa estar en lo más radical, en tus pensamientos, pero no solamente en tus pensamientos, sino en la vida fáctica. En la circunstancia histórica de como ser humano estoy pasando en este momento a mis 33 años ya. Entonces, ese camino del pensar ha constituido, a través de este libro, el Tratado Filosófico sobre el Ser Humano, este manifiesto del ser axiático, constituye un sendero. Esto es lo que es filosóficamente y también políticamente un sendero distinto, diferente. Porque decir, bueno, no soy totalmente novedoso y nuevo, eso sería idealista decirlo, porque ciertamente que uno siempre camina por los caminos que un pensador o alguien en tu vida ya abrió. Entonces uno va heredando cargas, va heredando cosas, va heredando una trascendencia, un tipo de pensamiento, una forma de ver la vida y el mundo, una forma de concepción del ser humano, de la existencia humana. Pero esto sin duda que significa un camino novedoso y es original, es original. A pesar de que muchos de los cuales me conocen digan, bueno, te inspiraste en Heidegger o Zubiri. Ciertamente, pero como te estoy diciendo, Nico, esto es un sendero, esto es un nuevo camino a partir de ese sendero, a partir de esa reflexión en donde conocí a Heidegger y Zubiri. Bueno, ¿y qué Eso problema es lo tenemos con que Heidegger y con significa, Zubiri? Si no hay problema con eso. eso es lo que significa profundamente este nuevo libro, esta propuesta. Es una propuesta, es una invitación a pensar, cosa que poco hacemos, la verdad, en nuestro país. Mira, bueno, tú me enviaste ahí un PDF con algunos pasajes del libro. No sé si, porque todavía no he tenido la dicha de poder tener tu libro en mis manos, pero según el documento que tú me enviaste, no sé si lo escribiste como aforismos, lo escribiste así mismo como el documento que me enviaste. Sí, exactamente. Sí. Ya, perfecto. Mi estilo de escritura es bien, bien particular, pero es un poco difícil explicarlo, pero cuando yo por lo menos escribo, siempre lo hago eh, cuando me encuentro en una situación fundante de inspiración. Es decir, que no escribo siempre, no Ya. escribo siempre, porque si no sería escribir por escribir, ¿no? Mm. Pero siempre en la vida del hombre hay estos momentos misteriosos en donde te llega como un relámpago, ¿no? La inspiración. Pueden sonar aforismos, puede sonar poético, bueno, eso va a depender del sentir también del lector, porque lo que da el libro, en toda su constitución, ya sea portada u hojas en donde uno va leyendo, lo que da la posibilidad de leer el libro es que está entregado también a la propia reflexión del lector y el lector va definiendo y va pensando, ¿cierto? A propósito de lo que lee, se va imaginando, va haciendo una arquitectura del libro y eso es bastante interesante también. Sí, además que, mira que nuestro país tiene el honor de tener grandes poetas chilenos, así que cualquier aporte desde el ensayismo o desde la poesía es un aporte 100% chileno, así que de verdad que es un gran aporte para nuestro país y para nuestra historia. Tú vas a quedar en algún momento en los anales de la historia, como dicen por ahí. Así que imagínate esa mochila que tienes en este momento, además de evidentemente que tu carga familiar, que es personal, pero imagínate esa mochila que vas a tener de acá al futuro. Bueno, ha pasado, yo creo que hay un autor notable, quien, bueno, lamentablemente no es chileno, porque
Los autores chilenos, los poetas chilenos y los historiadores o los que han intentado sentar bases filosóficas y políticas, la verdad que han sido reconocidos oportunamente, creo yo. Pero hay un caso en Alemania de Max Steiner, que publica un libro que se llama El único y su propiedad, no sé si lo Sí, sí, has sí, 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 escuchado. lo ubico, lo ubico. Y Max Steiner fue odiado en vida, odiado. Partiendo que hacía clase en un colegio católico, un colegio de señoritas, publica este libro, que es una ofensa tremenda, una contestación radical y dirían los idealistas alemanes una falta de respeto a la tradición del pensamiento alemán y a la poesía alemana, con este libro del único y su propiedad. Bueno, el tema es que terminan echándolo, tremendamente impopular su nombre en su momento, a mediados del siglo XIX en Alemania, y mucho después su libro empieza a calar hondo en algunos círculos intelectuales en Alemania y fuera de Alemania, y resulta que hoy Max Steiner es un filósofo un pensador creativo para algunos, destructivos para otros, pero que ciertamente ha reflotado, ha revivido, mucho tiempo después de su muerte, que además murió de forma indigna. Si no me equivoco, él compartió en la misma sociedad secreta que Marx y Engels, ¿no? En el grupo de los libres, Sí, junto a exactamente. Marx, junto a Engels, junto a Bruno Bauer, junto a Fabrebach, así Y lo que terminaron era un echando también de grupo. ahí, si no me equivoco. No, de hecho, en las cartas que se comparten entre Marx y Engels hay una cierta estima importante a Steiner. De verdad que lo elevan como un tipo que tenía mucho potencial para crear. Lastimosamente murió muy joven de una enfermedad. Bueno, ojalá que eso no nos pase porque todavía tenemos mucho que, pero mucho que aportarle a nuestro país. Bueno, Ya. está dentro de las posibilidades de trascender luego, post-mortem, Eh, bueno, en vida. La verdad que a mí, la verdad, ninguna de las dos cosas la he pensado y me interesa demasiado, pero ciertamente que lo que tú mencionas es importante y lo que me ocupa en este momento es poder seguir proponiendo, seguir publicando y que la gente pueda, a partir de eso, pensar. ya, mira, permiso, porque voy a leerles un pequeño párrafo de ese documento que tú me enviaste, por eso te hacía la pregunta si es que está escrito en aforismos, porque también si esa es la estructura del libro, es muchísimo más amena como para leer. Y eso de verdad que siempre es un plus. ¿Ya? Mira, nuestro mundo técnico actual ha cercenado, con sus cosas inmediatas, apresuradas para satisfacer el ámbito de nuestras hedonistas y supuestas falaces necesidades, esa habilidad, ese nous nuestro que nos hace preguntarnos en la facticidad radical de nuestra existencia, pero también en la cotidianidad curiosa, eso del qué es, abertura imperiosa del por qué, del cómo, del para qué. No hay espacios en nuestra cultura técnica para los grandes pensamientos y menos para las agudas preguntas existenciales que nos abren el ser. Esto me interesa muchísimo porque es muy contingente. ¿Nos podrías explicar más o menos cuál es el vínculo entre la técnica y los problemas existenciales de nuestro tiempo, según tu libro y bueno, según tu pensamiento, por favor? La primera sentencia es que la técnica, el tecné, la creatividad del ser humano, es propia. Hay muchos autores, muchas personas en lo cotidiano que hablan del mundo técnico como algo puesto allí, por allá, alejado, y que de alguna forma nos determina y que pareciera tener este mundo técnico poder de decisión y de gobernar nuestras vidas por sí solo. Pero hay un tema ahí lingüístico también, que tiene que ver con asumir que es nuestro mundo técnico, es nuestros. Estamos en el mundo técnico, vivimos, somos y estamos en el mundo técnico. La arquitectura de nuestra casa es técnica. La consumación de la técnica, como lo diría Heidegger, ¿no? En donde en nuestra propia casa, en nuestro propio habitar íntimo y propio, nos olvidamos de la pregunta por el ser, a propósito porque estamos entretenidos, entre tensiones, ocupados por el teléfono, por el computador que estamos ahora, por la televisión, ¿no? Tenemos antenas Wi-Fi que nos permiten fluir en la cibernética
y un sinfín de cosas que están presentes en nuestra habitación, en nuestra casa, que constituye una arquitectura técnica. Nuestra casa, la habitación, la universidad, en donde trabajamos, el palacio de gobierno, todo eso es una arquitectura técnica, en donde por ser técnica y por ser nuestra técnica, hemos olvidado el ser. Porque en la vorágine tormentosa y terrible de lo que es estar en la virtualidad, en donde fluimos por los dígitos, es un mundo digital además, ¿cierto? Todo reducido. La experiencia humana, el sentir, la inteligencia humana reducida al ámbito de los dígitos. Eso es súper interesante, ¿no? Entonces, evidentemente que en esa arquitectura técnica olvidamos preguntar sobre el ser, pero más agudamente y terriblemente olvidamos preguntar por esta palabra que yo sé que a lo mejor suena incomprendida porque la damos por sentado. Nos olvidamos de preguntar por la realidad. Y eso es súper interesante, porque si olvidamos preguntarnos por el ser, por nuestro ser, que es y habita el mundo, ¿cuándo entonces nos preguntamos por esa realidad de ser que habita el mundo? Entonces hay una diferencia entre realidad y ser que discuto en el libro, que explicarla ahora en unos par de minutos, la verdad que es un poco una misión apresurada, pero sirve de cuña para que lean el libro. Sí, ahí está lo interesante. Entonces, estamos entregados, como diría Guattari Deleuze, a una existencia estética y lingüística a través de los dígitos, fluitiva, tremendamente superficial, porque no vamos a decir que navegando por Internet existen momentos muy profundos y complejos en donde nos movamos a cambiar de actitud, ¿no? O sea, yo lo veo ciertamente todos los días con personas que de la edad de mi hija, ponte tú, no sé, unos 13, 15 años, que la verdad su existencia es justamente esa cosa fluitiva y digital, en donde todo parece estar concentrado en los dígitos, sujetados al aparato de tecnología virtual y parece que no existe más. Y la experiencia que hemos tenido ahí, que hemos tenido a partir de eso, eso es el verdadero existir. Cosa que evidentemente el libro nos enseña o nos estimula a pensar, deberíamos romper. Es nuestro mundo técnico, pero nosotros tenemos la posibilidad cierta de cambiar el sentido de ese mundo técnico. Y que la técnica sea verdaderamente del hombre y que no la técnica haga el hombre. ¿Se entiende? Entonces hay un problema ahí hay un problema de originalidad, de ser auténtico, por supuesto, porque en el mundo técnico nunca vamos a ser 100% auténticos y ni siquiera, diría yo, medianamente auténticos. Vivimos arrojados en la virtualidad y por la virtualidad. Hasta en el trabajo. Tú en el trabajo actualmente te mueves por la virtualidad. Tienes todo ahí. Ya no existe el contrato que se forme en papel, ¿no? Y que el papel tenía un símbolo porque tú tenías que poner de puño, de mano, tu firma, ¿verdad? Ahora no, hay un contrato digital y se firma digitalmente. Sí, el último contrato que yo hice fue todo digital. Las reuniones son digitales, son telemáticas, por supuesto, en donde la presencia y la palabra pareciera no tener importancia. Entonces, todo lo que te he explicado yo, a lo mejor no sé si se entiende, son problemáticas propias de nuestro mundo técnico, que tienen que ver con la existencia auténtica, que tienen que ver por la pregunta por el ser, que tienen que ver por la pregunta acerca de la realidad, por nuestra realidad. Mira, a ver, mira, hay muchos conceptos muy interesantes y te voy a preguntar si es que te atreves a hablarnos un poquito más sobre eso, sobre todo para las personas que no necesariamente se leyeron Metafísica de Heidegger ni nada por el estilo. Ya, ok. Así como en palabras simples, ya que se habla tanto del ser, ¿qué es el ser? ¿Se puede o no? Sí, mira, también es un asunto tremendamente riquísimo de poder conversar. ¿Ya? Perfecto. Porque fíjate que, y bueno, gracias a la virtualidad, estamos en una entrevista a través de Internet, ¿no? No es que yo niegue la virtualidad o nuestro mundo técnico porque sí. Lo que yo hago es
hacer un llamado a atención. Detengámonos, entendamos nuestras circunstancias y entendamos hacia dónde nos está llevando el avance acéfalo, que pareciera estar dictado por una suerte de élite, hacia dónde va el avance o el supuesto avance de la globalización de la tecnología, a propósito de la realidad aumentada o estos aparatos, ¿cierto?, que te inducen a tener una experiencia radical de realidad, pero sin duda que está siendo proyectada por un aparato tecnológico que no tiene que ver naturalmente con tus notas constitutivas, es decir, no eres tú, es un aparato, ¿se entiende? Entonces, lo que yo hago es, a ver, paremos un poco, detengámonos y analicemos radicalmente, sentidamente, hacia dónde estamos caminando con el avance de todo esto. Hay una misión trascendental pro humanidad, pro ser humano en este avance acéfalo que yo refiero. Yo diría que no. Entonces, pues, cuestionemos qué está pasando. Bueno, y a propósito de eso es que aparece la palabra ser. Hay un gran debate sobre la palabra ser. En el idealismo alemán, creo yo, en donde se habla mucho del ser, ¿cierto? En Hegel, en Kant, en Heidegger. Heidegger es una situación del pensamiento extraña por el momento en que él vive, ¿no? ¿Cierto? Siglo XX, primera mitad del siglo XX. Entonces ya es una circunstancia extraña y poderosa también de creación y de separarse radicalmente de toda esta tradición del pensamiento del idealismo alemán, que él es depositario, sin duda, no solamente porque es alemán, sino porque es un pensador y un filósofo que tiene sus cargas también culturales a propósito en donde vivió, ¿no? Alemania de la primera mitad del siglo XX. Entonces es curioso, es interesante. Pero siempre la palabra ser pareció estar encadenada y encarcelada a la experiencia espiritual. Parece que el ser tiene que ver con el espíritu y que nunca somos, porque siempre somos carnales o decidimos por la emoción, ¿no?, de estar viviendo en un cuerpo que sufre, de estar en un mundo que nos hace sentir un millón de cosas, ¿no? Y que pareciera que solamente lo importante es, en esta experiencia mundana, el cuerpo, la carne, ¿no? Gozar, sufrir, angustiarse, pero al fin y al cabo es por la carne. Entonces, el ser tenía que ver con una experiencia casi mística, y que no todos están llamados a poder estar abiertos a esa posibilidad de ser. Porque en general el acceso al ser está cerrado. Ya porque vivimos en un mundo técnico, o ya sea porque ni siquiera echarle la culpa al mundo técnico, sino porque al ser humano actual, que vive en esta sociedad, no le gusta pensar auténticamente, no le gusta tener afirmaciones demasiado profundas, ¿no? Y nos movemos en un fluir que depende muchas veces de lo puramente concreto y tecnológico. Entonces no nos preguntamos por el ser. No hay una pregunta por el ser, como te decía anteriormente. Entonces, ante este diagnóstico, que es mucho más complejo, ¿no?, entre decir que el ser tiene que ver con el mundo inteligible y el mundo sensible, como diría Platón, o Sócrates antes también, Heidegger diría que el ser es el pensamiento profundo, es la reflexión que nos abre, el pensar. El pensar sería ser. No sé si me va siguiendo. Yo digo, a ver, hay un problema acá. Efectivamente, el ser está ligado netamente a la experiencia espiritual y al puro pensamiento. Es que entonces nunca somos. ¿Cuándo somos? Es ahí que yo reflexiono y digo, mira, el ser, yo también me desapego de toda esa tradición del pensamiento occidental, ¿ya? Buen punto a tener acá como aclarativa. Exactamente, porque uno no está preparándose conscientemente o interesadamente en este mundo para vivir otro mundo. Es decir, como diría el típico cristiano, yo sé que esto es una caricatura, ya no me estoy refiriendo a fundamentos del cristianismo ni de, no sé, Santo Tomás, no,
sino de lo cotidiano que se vive esta mala forma de ser cristiano. Es decir, me pego en el pecho, me quiero portar bien, porque mañana voy a morir y quiero ir al cielo. Quiero estar con Dios, quiero que San Pedro me abra las puertas y llegar, ¿no?, a vivir la paz eterna. Entonces vivimos también de forma interesada, porque me estoy portando bien, porque sea así, no porque sea mi ser auténtico. Me estoy portando bien porque no quiero ser castigado. ¿Te das cuenta? Entonces yo pienso en esa circunstancia también que tiene que ver con el cristianismo, con pensar si hay otra vida o no después de la muerte. Y digo, paremos con eso. Ocupémonos del aquí y el ahora de nuestra existencia que es y está en el mundo. Somos con las cosas del mundo, estamos entrelazados a ellas. Eso es súper importante. Pero al fin y al cabo, incluso suponiendo que hay otra vida después de la muerte, lo que importa es el aquí. Exacto. Porque mientras vivo, mientras existo radicalmente y fácticamente en el mundo, lo que importa es lo que puede hacer aquí y ahora. Entonces, el ser, lo que entendemos por ser históricamente, no tiene que ver con el espíritu, no tiene que ver con la experiencia extramundante y el misticismo puro y duro de la experiencia espiritual. No tiene que ver tampoco con el mundo sensible e inteligible. Tiene que ver con el aquí y el ahora de tu existencia. El ser, en tanto, es realidad. Y la realidad es que tú, Nico, yo, todos los seres humanos, tenemos una constitución espiritual y biológica, pero al mismo tiempo. Al mismo tiempo, la vivimos al mismo tiempo. No puedo yo escindirme de mi realidad física para vivir el puro mundo espiritual, el mundo de las ideas. No puedo yo tampoco asumir sin más que solamente vivo por el cuerpo. Hay que entender esa unidad existencial unisciente de la existencia física y espiritual al mismo tiempo, como unidad. Entonces, esa premisa es la que me separa de la tradición del idealismo alemán, de la metafísica occidental clásica, que separa al hombre en dos. Ya. Lo que hago yo es tomar ese dos y al uno que vive en el mundo, que sufre, que se angustia, que jubila, que goza, que se muere, que existe. Mira, ahora, siguiendo con estos temas profundos, pero también conectándolo un poco con lo contingente para que todos en la casa podamos aprender. A ver qué tal lo siguiente. Cuando hablamos del ser... Sí, ¿Te queda claro? Sí, no, sí. O sea, a mí me queda claro, pero me interesa que todos acá, al grupo curso, al grupo, al grupo canal, al grupo amigos acá, vecinos y vecinas que estamos conversando, que nos estamos viendo o nos vamos a ver, me interesa que todos más o menos tengamos los mismos conocimientos o entendamos lo mismo, ¿ya? Para profundizar un poco en el ser y la técnica. Por ejemplo, el advenimiento de todos estos gobiernos o formas de gobernar tecnócratas, ¿es una amenaza para el ser o es que la técnica se fundió con el ser o el ser ya no existe? ¿Cómo lo interpretas tú? Lo primero que hay que decir, así como diría Jorge Eduardo Rivera, que en paz descanse, que de hecho hizo una impecable traducción de Ser y Tiempo, creo yo la mejor de Hispanoamérica, superior por su entendimiento del alemán y los conceptos. Ser y Tiempo de Heidegger, por cierto. Ser y Tiempo de Heidegger. Superior a la traducción que hace en los años 50 José Gaos, el español, ¿ya? Entonces, Jorge Eduardo Rivera dice, siempre somos. Aunque no queramos ser, esa forma de no querer ser es una forma de ser. Aunque no queramos cuidarnos, ese no cuidarnos, que se determina por una actitud fáctica en la vida cotidiana, es una forma de ser. Es una forma de cuidado. Tú te cuidas para no cuidarte, pero al fin y al cabo te estás cuidando de no cuidarte. Es claro. Un poco un juego de palabras, pero es verdad, ¿me entiendes? Entonces, se ha originado una forma de ser en conjunto con la técnica, ciertamente. Pero es una forma de ser una existencia que no es auténtica, porque la arquitectura del mundo técnico es sintética.
Ya. Eso de tener que necesariamente ligarse a un aparato de tecnología virtual no me parece muy natural. Mm. Hay que entender que la tecnología es un medio, no un fin. Y pareciera ser que los gobiernos asumen en la tecnología, porque queremos estar abiertos al mundo, queremos involucrarnos como gobierno de Chile en el mundo, queremos ser competitivos, ¿cierto? Lo que siempre se habló hace años atrás, ¿cierto? De que Chile iba a ser un país desarrollado Mm. y que hay que estar en la competencia y que hay que abrir los mercados. Bueno, la globalización es el tenor de nuestro tiempo, pero no solamente hay una globalización tecnológica, sino también de ideas. Pareciera ser que la tecnología, a través de la televisión, de la radio, de los medios de comunicación masivos, redes sociales, ha estandarizado la sociedad desde el punto de vista del acceso a la experiencia misteriosa, mística y creativa, porque justamente todos vivimos de la misma forma. Sí, una cuestión que está ahí, ¿no? Ligado al aparato que nos sujeta virtualmente y por tanto también nos sujeta en nuestras formas de ser. Es una forma de ser, pero es una forma de ser técnica, concentrada en las cosas, ocupadas de la resolución de las cosas, y pareciera ser que un mejor gobierno es el que mejor resuelve el tema de la seguridad, el tema de la economía, el tema del acceso al capital, el tema de tener una vivienda adecuada. Todo es técnico, situado en las cosas, pero por las cosas. ¿Entiendes? Entonces, este mundo técnico, con estos gobiernos de la técnica también, estos gobiernos tecnócratas, siguen moldeando la inteligencia humana y la cabeza humana a entender que esta es la única forma de existencia posible. Y que lo más importante para verdaderamente vivir auténticamente, cosa que es una falacia, es tener acceso a la satisfacción de nuestra vida material. Entonces, por supuesto que nunca tenemos preguntas complejas. Podemos tener crisis existenciales, sí, y las hay, pero no son resueltas, porque la técnica no puede resolver nada que no sea técnico. Y las crisis existenciales tienen que ver con nuestro componente espiritual. Digo componente porque estamos compuestos, así como un remedio, ¿no? Yo me tomo una serie de remedios para conseguir un fin. Que se me quite la fiebre, que combatir con antibióticos una bacteria. Bueno, el ser humano también está compuesto de cosas. Este cuerpo, que es el templo, es depositario del espíritu. Entonces, no hay cosas espirituales que nos conmuevan, no hay cosas espirituales que intenten resolver la existencia humana a propósito del ser en esta vorágine tecnológica, porque la técnica es para la técnica, no para el hombre. Esta técnica me refiero, esta, que también es nuestra, pero es para la técnica. Preguntas existenciales que sean respondidas cabalmente y sustantivamente a través de nuestra experiencia en este mundo técnico, la verdad que lo encuentro tremendamente difícil. Por eso de repente es importante separarse de esto para poder entender nuestra circunstancia. Y es tan triste, esto me parece importante recalcarlo, que a pesar de todo lo que ha pasado en nuestra patria, en nuestro suelo patrio, y todo lo que implica simbólicamente nuestro país, con cosas malas, con cosas buenas, con cosas que no nos gustan, pero al fin y al cabo es la herencia que tenemos. Y negar el pasado o reducir la culpa a una clase social dominante me parece un poco, si bien por el poder puede ser real, me parece un poco injustificado entender que esa culpa de una clase social explotadora, que no entendió al rato chileno, que no entendió al bajo mundo, como diría un historiador por ahí, a eso tenemos que apuntar los dardos y decir, hay que derrotar a la clase dominante para tener el poder entonces. Para convertirnos en la nueva clase dominante. Claro, y no hacerse el mea culpa, ¿no? Como diría Carlos Pinto, y entender, bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros en nuestras posibilidades para cambiar eso? Exactamente, no contamos con un ejército para tomar la moneda. Pero es triste porque la congregación de personas que piensan como tú y quieren derrocar al poder hegemónico están fluyendo también a través del aparato. Se congregan, porque no hay presencia ni palabra en la virtualidad, se congregan en directos, ¿no? En donde hay muchas personas, pero eso en el fondo no se traduce en poder real.
porque no nos estamos, no sé, hagamos de cuenta que convocamos a un live, a un directo, en donde vamos a pensar cómo vamos a iniciar este movimiento político para la toma del poder y cambiar las cosas. Resulta que nos juntamos 1000 personas. Pero ¿cuál es la diferencia de esas 1000 personas en el mundo virtual y técnico, en el mundo real y sustantivo, que nos juntemos 1000 personas en una plaza pública? ¿Cambia las cosas o no? Sí, pues. ¿Cambia las cosas? Entonces, estamos reducidos a la congregación virtual, pero no a esa congregación que implica radicalmente palabra y presencia. Presencia y palabra. Entonces, esa es la complejidad de nuestro mundo. Pero somos, de todas formas, aunque no queramos, en este mundo. Y el principal problema con este ejemplo que te decía yo es que estamos imposibilitados de que ese ser sea realmente un interventor en el mundo real. Porque no interviene el mundo real. Esas 1000 personas no están congregadas en Plaza Baquedano, no están congregadas en la Plaza de Armas Chillán. Están congregadas en el mundo técnico y eso es tremendamente disolutorio porque no hay poder de decisión real, porque no hay palabra, no hay presencia. La palabra conmueve el mundo y la presencia es presión de existir. ¿Quiénes dominan en la tecnocracia, según tú? Los que dominan en la tecnocracia, yo diría, ni siquiera es el presidente de la República, ni siquiera es un congreso, ni siquiera es un palacio de gobierno en términos simbólicos. Ciertamente que son personas, pero es una clase gobernante mundial que está oculta, que se ha ocultado, que domina con su capital el poder económico, que puede hacer caer naciones, que puede hacer entrar en guerras, pero no, evidentemente no es una sociedad secreta como la entendemos, creo yo, no sé, como el grupo Bilderberg o los masones. Creo yo que son personas que no tienen ninguna afiliación ideológica determinada, sino que lo único que importa es mantener el control y el poder en ese linaje. Y nadie los eligió democráticamente, por cierto. Que nadie los eligió democráticamente, pero tienen poder. Tienen poder. Uno, por ejemplo, yo pensaría en la escuela de Frankfurt, en donde Felix Weil funda en 1924 la escuela de Frankfurt. Y Felix Weil era germano-argentino. Iba a decir franco-argentino, pero era germano-argentino. ¿Ya? Sus padres tenían un capital económico poderosísimo en Argentina, eran dueños de grandes empresas en el transporte de maíz y cebada. ¿Ya? Pero fíjate que está el poder económico. Y la escuela de Frankfurt, el Instituto para la Investigación Social para el Nuevo Marxismo, se funda por poder económico, por una decisión económica en donde habían intereses, por supuesto, filosóficos e ideológicos para transformar la sociedad alemana, en este caso. ¿Entiendes? Pero no es un don nadie, no es un Felix Weil, no es una persona que no tiene poder y que no tiene voz ni voto, sino que es una persona que, por supuesto, tiene una influencia tremenda a partir de un tipo de familia y a partir de una organización, de una estructura que mueve muchas lucas, que mueve muchos recursos. ¿Me entiendes? No es un don nadie, porque un don nadie no podría haber fundado la Escuela de Frankfurt. ¿Me entiendes? Es un burgués. Es un burgués. Y los que lo acompañan también son burgueses. Entonces no es un Jorge Sánchez, ¿no? Dentro de sus propias posibilidades, siendo minero, siendo padre de familia, que no tiene mucho tiempo para reflexionar y pensar y poder publicar con la periodicidad que uno quisiera. Yo no podría fundar una escuela para cambiar la sociedad en esos términos, ¿cierto? Lo hago modestamente publicando un libro. Yo creo que también puede ser muy efectivo eso. Pero a lo que voy es que este mundo técnico lo controlan y lo dirigen quienes tienen cierta aprensión con la existencia humana y de alguna forma la quieren dominar. Es decir, ya no estamos en el mundo de la caverna de Platón. No estamos encadenados y dándole la espalda a la salida de la caverna, ¿cierto? Y para decir, bueno, es el sol que se refleja en los árboles y por eso vemos estas sombras. Ya no estamos encadenados a la caverna. Estamos encadenados a la digitalidad.
Estamos encadenados en las cárceles del espíritu, que es el mundo técnico, tal y como lo entendemos ahora, con la arquitectura técnica que te expliqué al principio de programa, ¿no? Es decir, tu propia casa ya no es una posibilidad de reflexión cierta y segura, ¿cierto? Si no está movida por la contingencia, sino que es una cárcel del espíritu, por toda la arquitectura técnica que en ella existe. ¿Cómo responde a esto el ser axiático en tu libro? Primero entendiendo qué es el ser axiático. El ser axiático viene de axis. El ser humano es una través existente en el mundo. Está entrelazado en el mundo, es con las cosas, está entrelazado al prójimo, a sí mismo también. Entonces, cuando uno entiende que el ser axiático, que es una través, que es un entre, porque está entre las cosas, entre el mundo, no está debajo del mundo, ni es una existencia, no es una existencia infernal, ¿cierto? No es una existencia divina tampoco, no estamos sobre el mundo, estamos entre las cosas. Entonces, entender eso nos abre a comprender sustantivamente y con mucho poder que somos seres intervinientes en el mundo, que somos seres que le dan sentido al mundo, porque el mundo por sí solo no es mundo. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de irnos del planeta Tierra a habitar Marte, ponte tú, ya no sería el planeta Tierra, no es mundo, porque el ser humano es el ser que pastorea el ser, porque el ser nace y se origina a partir de la existencia humana. El ser humano es el tiempo. El ser humano está entrelazado a las cosas. La existencia es una través. Entonces el mundo tiene sentido solamente y únicamente por la existencia humana. Entender eso implica que debemos detenernos hoy en día. Detenernos para entender nuestras circunstancias y tomar acciones conscientes. Entender el ser axiático es entender también, aunque no le guste que en paz descanse a Maturana, a Humberto Maturana y sus discípulos, entender el ser axiático es entender que el ser humano no es absolutamente emocional. O sea, no nos guía, como diría Maturana, un emocionar absoluto. Pero tampoco, como dirían los escolásticos o la metafísica occidental clásica, no somos seres absolutamente racionales. Así como te decía anteriormente que el ser humano no es únicamente espiritual, ni carnal, ni físico, sino que eso es una unidad unisciente aquí y ahora, el ser humano es racional y emocional aquí y ahora, pero al mismo tiempo. ¿De qué depende? Depende de cómo decidimos existir. Hoy en día el mundo técnico estimula demasiado a destajo el emocionar. Somos seres puramente emocionales en este mundo técnico, porque nos movemos por los dígitos que influyen por la emoción, pero no la razón. Pareciera que todas nuestras decisiones tienen que ver con la emoción. Hay una impunidad del gobierno y no se ha encontrado todavía a los culpables que asesinaron vilmente a nuestros carabineros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos embarga la emoción, la impotencia, porque sabemos que no nos vamos a reunir 1000 personas o más en La Moneda para efectivamente presionar al gobierno a que cambie las cosas, ¿entiendes? Pero la impotencia, la emoción, se queda en el, digamos, queda como tinta indeleble en el reclamo de la red social X, en el reclamo de Facebook. Es decir, esa arquitectura técnica está inundada de impotencia, inundada de decires, de reclamos. Pero al no haber, insisto, el ser axiático que fácticamente se realiza por la presencia de la palabra, no hay nada. No hay nada, hay puros reclamos. ¿Me entiendes? No hay una oportunidad cierta de cambiar las cosas. Y el ser axiático es el que se congrega, es el que es con el prójimo y por tanto nos movemos
por una acción radical que cambia la existencia. Cambia las cosas, pero de forma inteligente. Hay un concepto de Zubiri que yo lo tomo que se llama inteligencia sentiente. Y tiene que ver justamente con esto. Yo lo defino así, con el ratio emocional. Depende de la decisión, depende del contexto, vamos a actuar. Pero nunca actuar a priori, nunca actuar a flor de piel. La prudencia para tomar decisiones. Porque el que tiene prudencia puede en algún momento de su existencia resolver sus problemas existenciales a través de justamente esta detención que implica la reflexión profunda acerca de lo que estamos o no haciendo, de cómo estamos existiendo. Ese creo yo es uno de los aspectos fundamentales del ser axiático, que te obliga a congregarte, pero de verdad. O sea, es más que nada, o sea, no más que nada, sino que es parte de un llamado a volver a encontrarnos, pero en la vida real. Oye, uno lo piensa y dice, esta cuestión es tan, digamos, tan de perogrullo. Sí. Pero, viejo, o sea, hoy día uno que anda metido en política, toda la política se da prácticamente por Zoom. O sea, juntarse en una sede, por ejemplo, por poner un solo ejemplo, los partidos políticos a nivel nacional, uno los piensa así como si fuesen prácticamente dinastías con tremendos castillos en todas las ciudades, etcétera. Oye, prácticamente ningún partido político tiene sedes presenciales, más allá del Partido Comunista. La UDI tiene su sede allá en Providencia. O sea, toda la política se hace por medio de la virtualidad. La gente no se junta. Y esa gente nos está gobernando. A eso quiero ir. Esa gente es la que nos gobierna. Por poner un solo ejemplo, digamos, muy, muy cotidiano. Es cotidiano, pero radicalmente importante. Radicalmente importante. En política, la congregación es poder. Porque la congregación de seres humanos, por eso digo, hay que volver a las relaciones humanas más elementales. Si mi filosofía, la filosofía del ser axiático, no es nada complicado. No estoy inventando la rueda, ¿cierto? Simplemente estoy advirtiendo que, oye, por favor, paremos un poco y volvamos a la realidad de la existencia. Volvamos a ser auténticamente. Volvamos a encontrar, a definir un sentido de los muchos sentidos existenciales que tenemos. Pero algún momento tendremos que conmovernos. Si durante la experiencia virtual, que reclama muchas cosas, oye, subió de nuevo la benzina, y te mandan un meme, ¿cierto? Con una foto del 2019 y una foto del 2024, en donde se comparan los precios de la benzina, que evidentemente es una barbaridad para el bolsillo de la gente. Pero todo se queda en la impotencia del que no hace nada, porque esa es la palabra fundamental, somos impotentes. Y el que es impotente no es viril. No hay virilidad, no hay acción. No hay realmente una decisión de querer hacer algo sustantivamente para que cambien las cosas. Simplemente hay impotencia. Y el que es impotente no tiene palabra, no tiene presencia, no tiene decisión. No existe. Porque existe la virtualidad. Ahí sí dice todo, ahí sí se manifiesta. Pero a pesar de todo lo que ha pasado, sin embargo, todavía no acontece el ser en la presencia de la palabra. Todavía los seres axiáticos duermen. ¿Cómo se les despierta entonces? Es difícil, Nico, es muy difícil salir de la virtualidad. Porque es el tenor, es la arquitectura del mundo que vivimos. Yo no quiero ser idealista. En mi libro tampoco hay una receta para una receta que diga exactamente qué hay que hacer. Mi libro es un camino. Y a través del camino del pensar, pero ese pensar que se piensa para ser real, no puro pensamiento. No puro pensamiento y el mundo de las ideas.
pienso para hacer real lo que estoy haciendo, lo que quiero, digamos, lo que nace en la bóveda, ¿no? En mi mente, que es un gran mundo interior. Esa es la pregunta radical. ¿Cómo se puede despertar a la gente? Obligándolos a que se hagan cargo de su existencia. Porque si hay otra cosa que el mundo técnico ha estimulado en nosotros, es el no hacerse cargo de lo que hacemos, el ocultar la existencia en esta arquitectura técnica para olvidarse del ser, para no hacerse cargo de nuestra existencia, porque es lo más fácil. Puedes estar horas y horas posteando en YouTube, en X, en Facebook. Horas y horas te pasas moviendo los dígitos. Y de esas horas que son perdidas para el ser, ¿cierto? Y el ser humano es tiempo, es decir, nos vamos extinguiendo poco a poco, acabando poco a poco, porque somos finitos, ¿cierto? Tenemos una vida finita y no sabemos cuándo nos podemos ir a dormir, o para el que quiera creer en el infierno, bueno, no sabemos cuándo lo vamos a ir al infierno, o los que quieran creer en el Valhalla, tampoco sabemos en qué momento vamos a entrar al Valhalla. Entonces lo que importa, hombre, es el aquí y el ahora. Estás entrelazado al mundo, eres del mundo, hazte cargo entonces. Hazte cargo. Si quieres acción política, congrégate. Si quieres hacer una instancia de reflexión para hacer seminarios, por ejemplo, de lectura, congrégate. Sí. Si no cuesta nada, o parece que sí cuesta mucho. No, si no cuesta nada, pero otra cosa es la voluntad. Yo lo digo, incito acá porque yo me muevo, bueno, todos lo saben, yo me muevo lo que puedo moverme, lo que me permite la vida. Yo me muevo en juntas de vecinos y juntarte a dos personas para ayudar, no sé, a ancianos a solucionar algún problema porque lamentablemente la modernidad les pasó encima, es complejo, muy complejo. Y tú puedes tener, no sé, 10.000, 100.000 seguidores y no te llega ni una persona. Y uno tiene que terminar haciéndolo uno. Porque si no lo hace uno, ¿quién lo va a hacer? Ese es el problema que tenemos hoy en día. Que estamos imposibilitados por gusto, por omisión, porque soy muy consciente o no, imposibilitados de juntarnos. Porque están todos muy ocupados o preocupados. Oye, hablemos un poco. Lo siento, pero te tengo que llevar para allá porque igual en honor al tiempo. Sí, lo conversábamos antes de entrar a la entrevista. La automatización, muy propia de la técnica, de este mundo técnico. Cuéntanos porque yo estoy seguro que tú lo sabes porque a ti te gusta mucho leer a Marx. Por ahí me acuerdo haber visto que estabas en contacto con unas personas que están reeditando a Marx. ¿Cómo se llama? Volviendo a traducir los textos en alemán de Marx. Sí. ¿Qué es lo que piensa Marx sobre el tema de la automatización? Que es algo que ya estamos viviendo y que se va, evidentemente, que a profundizar en los próximos años. Yo creo que hay que entender cómo concibe Carlos Marx, de carne y hueso, y según sus manuscritos, cómo concibe la existencia humana. La existencia humana, y ojo, aquí no te voy a hablar ni de lucha de clases, sí, ni de que el proletariado toma el poder del Estado, ¿no? Lo típico que se dice el manifiesto comunista, pero pareciera ser que muchos de los marxistas, leninistas o comunistas en general desconocen a su propio autor, del cual le rinden homenaje. Lo desconocen totalmente. Marx dice que el ser humano es un ser productor, que es un ser concreto, que se mueve entre la producción y el intercambio. Dice Marx que el materialismo histórico es aquel movimiento del tiempo y la historia que se caracteriza por lo producido y por lo intercambiado. Es decir, cada época histórica la define la forma de comercio, cómo el ser humano intercambia lo que produce. La producción, en el fondo, de la vida material. Eso es lo que determina la existencia humana. Por eso es tan importante para él la revolución industrial en Inglaterra. Recordemos que la primera internacional se realiza en Londres, no en Francia,
no en Alemania. Curioso, con el país en donde el capital comienza a tener una importancia radical, ¿no? Un país capitalista, un país moderno, actual, en esa época, ¿no? Entonces, ¿hay contradicción? No hay contradicción. Porque además, por ejemplo, si uno lee la ideología alemana, se encuentra con una definición de comunismo expuesta por Engels y por Marx tremendamente curiosa y que nos desentiende un poco. Y que, claro, yo estoy diciendo esto ahora, ¿no? Y para un marxista empedernido en el manifiesto comunista podría decir que yo estoy mintiendo, pero lo reto simplemente a que, por favor, tome atención, lea a su autor verdaderamente, lea otros libros que son muy importantes y tome en serio la cosa. Yo le diría a esa persona. Antes de criticar así a flor de piel, bueno, lea, consulte las fuentes y vamos viendo, ¿no? Entonces, Marx escribió poesía también, por si acaso, por si es que alguien no lo sabe. te la voy a leer después, una poesía en Pertini. En Pertini. Bueno, dice Marx, el comunismo es la instauración del comercio mundial. Sí, ¿qué es lo que hace común a todos? Esta cuestión es súper elemental, Nico, radical e importante, y es el asunto más esencial para entender el marxismo y por qué es materialista, puramente materialista, ¿no? Porque te lo estoy diciendo, o sea, decir que el comunismo lo instituye el comercio mundial es entender que lo que nos hace común a todos los seres humanos es justamente, como decía Marx, cómo producimos y cómo intercambiamos. Eso podría ser una verdad a priori, ¿eh? Si tú lo piensas y dices, bueno, tiene razón, pues. Tiene razón, si nosotros nos vamos desarrollando en virtud de cómo va avanzando la tecnología, cómo va avanzando los métodos, ¿cierto?, innovadores de cómo producir la vida y el mundo, ¿no? Es decir, satisfacer el hambre, ponte tú, con un clic digital y un pedido ya está a tu casa. Entonces, ¿avanzó o no la forma de producir, en este caso, la necesidad de el hambre? Bueno, mandemos un ejército de pedidos ya a África para que quitemos el hambre también allá. A los niños que mueren de hambre. O sea, que parece que la producción y el intercambio no llega a todas partes. ¿Por qué? Porque depende de que alguien la conduzca y la dirija. El pueblo dominante. El pueblo dominante, en un libro súper interesante de Marx que hace en respuesta a Proudhon, en Miseria de la filosofía, en ese momento el pueblo dominante del siglo XIX, siglo XX, primera mitad, era Estados Unidos. Y en este análisis, Marx, la verdad que no hace no despotrica contra Estados Unidos. De hecho, lo erige como el gran ejemplo del director del comercio mundial. Y dice cómo Estados Unidos, efectivamente, para consolidar toda esta cuestión de la conducción económica, tenía que cumplir un requisito fundamental que se da en Estados Unidos, que es la libertad política. La emancipación del judío y del cristiano. La libertad política sin dogmas religiosos. Se abre el mundo inmenso en este acontecer, en donde fluyen los capitales, en donde fluye la innovación y en donde va avanzando históricamente las formas de producción de la vida material del hombre. Llegamos hasta este momento actual, en donde hay que preguntarse, bueno, si en el siglo XIX y siglo XX Estados Unidos era el que instituía comercio mundial, y de alguna forma, aunque le suene extraño, instituía comunismo. Porque la imagen gringa, de lo gringo, ¿cierto?, se esparció por toda América Latina, Hispanoamérica y en Europa. Es decir, era un ejemplo, ¿cierto?, existencial de Estados Unidos. El hombre estadounidense, este hombre victorioso de la guerra, ¿no?, y todos los placeres y costumbres que se vivían en Norteamérica, era el Axis que controlaba las cosas. Y por tanto todos los países miraban a Estados Unidos. Claro, todos querían ser Estados Unidos. Todos querían ser Estados Unidos. De alguna forma, esta institución del comercio mundial estandariza la existencia humana en términos de la globalización tecnológica y la cultura. O sea, son todos iguales. Son todos iguales. Como en el comunismo. ¿Se da cuenta o no, amigo y amiga en la casa? Espero que esto le sirva de algo.
Eso es lo elemental. Si el comunismo no es la toma del poder del proletariado explotado por el capital, por el terrateniente capitalista. No es eso. No es la lucha de clases. No es la conciencia de clases. Es la emancipación y la abolición del Estado para ser completamente libres. Abolición del Estado también tiene que ver con hacerlo más pequeño, ¿no? Va por ahí la cosa. Ni siquiera que exista, porque el Estado clásico alemán, y por eso esta crítica está concentrada en Alemania, ¿ya? Lo que reclama Marx es el Estado protestante alemán que informaba y configuraba un tipo de sociedad. El Estado forjaba nación. Marx dice, bueno, esto es muy complicado porque la institución del comercio mundial no se puede dar en países que tengan ese tipo de Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? La constitución del Estado libre, en donde el judío y el cristiano es verdaderamente libre y la vida política fluye. Es radicalmente libre. Eso es comunismo. No es lo que te acabo de decir, no es lucha de clases, ni la conciencia social del proletariado, ni la justicia social que nos emboban nuestros líderes de izquierda. No es eso. Comunismo es aquello que es común a todos, que es común a todas las existencias del mundo, de todos los países que nos diferencian estrictamente en una forma de vivir, en una cultura. Eso no existe ya en el comunismo. Las pasiones del común, que diría Guattari. Eso es comunismo, las pasiones del común. ¿Y cuáles son las pasiones del común? Tener acceso rápido y veraz a Internet, pedir comidas por Internet, ver una película en Netflix, una serie completa. Eso es las pasiones del común. Eso es comunismo. No tiene nada que ver con que el Estado te esté diciendo cómo tienes que vivir. No es eso. Comprender esto, que a propósito viene de las propias lecturas de los autores, no estoy inventando nada. A todos aquellos que piensen que comunismo es otra cosa, les digo, bueno, sean un poquito más responsables, ¿no? Y tengan una opinión con propiedad de verdad y estudien los propios autores. Porque nos vamos a dar cuenta que nos vamos a sacar la venda, vamos a poder ver con claridad el asunto, y bueno, lo que yo estoy proponiendo ahora es parte de eso. O sea que Marx estaría muy feliz de ver este mundo globalizado y de libre mercado que tenemos actualmente. El Marx del Manifiesto Comunista diría otra cosa, a propósito de la cuestión social francesa. Pero el Manifiesto Comunista es un panfleto. A eso voy, eso te quiero decir. Pero eso es un panfleto. El verdadero Marx es el que lee este poema. Te lo voy a leer. Ya. ¿Ya? Fíjate en Pertini, que es una obra muy poco conocida que hizo Marx, que la compuso en 1836, justamente cuando se está graduando de la Escuela de Economía y Filosofía de la Universidad de Jena en Alemania. Dice, pronto estrecharé la eternidad contra mi pecho y pronto aullaré maldiciones descomunales contra la humanidad. ¡Ah! Eternidad. Ella es nuestra aflicción continua, una muerte indescriptible y sin medida, vil artificio concebido para mofarse de nosotros, siendo nosotros mismos un aparato de relojería, mecanismo ciego. Si existe algo que devora, saltaré dentro de ello, aunque arrastre al mundo a la ruina, al mundo que se levanta entre mí y el abismo. Lo haré pedazos con mis maldiciones perdurables. Echaré los brazos alrededor de su áspera realidad. Abrazado a mí, el mundo parecerá calladamente y luego se hundirá en la nada absoluta, fenécido, despojado de toda existencia. Y eso será vivir de veras, eternamente, encadenados a ese bloque de mármol del ser. Nosotros somos los monos de un Dios frío. ¿Qué te pareció? Me pareció que está muy acorde a las nuevas teorías, o sea, no sé si llamarlas de post-deconstrucción, pero autores de la deconstrucción, que básicamente es destruir al ser y que reine la nada. Esa corriente se llama afundamentalismo. Fundamental, es decir, que no hay fundamentos, ausencia de fundamentos.
¿Por qué? Porque en deconstrucción y en post-deconstrucción ya se desmanteló la existencia humana. Se desmanteló. Ahora no hay nada. De hecho, en politología se entiende esta época como comunismo radical. Como comunismo radical. O Como sea, comunismo radical. ¿cómo es que le dicen comunismo ontológico? No, es distinto a lo que plantea Demian en ese aspecto, si te refieres al libro de Demian. Para Sino que comunismo conversemos radical. sobre autores nacionales, digo yo. Sí, simplemente comunismo radical es entender que estamos en el común. Si no hay mucha perspectiva teórica de esto. A través de la globalización de la tecnología, el ser humano vive en el común, en las pasiones del común. Si Negri lo define espectacularmente, ¿no? Negri, por Y cierto, que es autor de cabecera de Gabriel Boric. Hay que decirlo. sí, del autonomismo, Sí. del autonomismo italiano, ¿cierto? De los años Mm. 70, 80 y 90 también. Y, y claro, o sea, yo creo que va quedando un poquito más clara la película. Hacia dónde va la existencia humana en esta vorágine de cosas, ¿no?, tormentosas que pasan, en donde nos confunden sistemas filosóficos, ideológicos. Unos dicen una cosa, otros dicen no, esto está equivocado, y los que dicen que el comunismo está mal. Bueno, yo creo que los que me han criticado y hablo de comunismo nunca han leído mi libro, nunca se han abierto porque todavía están muy sesgados con sus propias posturas políticas y no se han dado la oportunidad de entender, bueno, a qué yo me estoy refiriendo cuando digo comunismo. Y en lo simple, digamos, es esto que te estoy refiriendo. Y habría que preguntarse, bueno, ¿vivimos o no vivimos en el común? Vivimos en el común, porque todos vivimos iguales. No iguales en términos culturales, en términos de una forma arquitectónica de vivir, de existencia, en donde es necesario esto, el computador y todo, para fluir, para existir verdaderamente. Fíjate, haz el ejercicio. Cuando tú le quitas un celular a un adolescente, le causas una grave crisis existencial. Grave crisis y profunda crisis existencial. Entonces, ¿vivimos en el común o no? En esos términos, como yo lo defino, ¿vivimos en el comunismo? Vivimos en el comunismo. Porque se abolió el Estado, se desmanteló una existencia humana, me guste o no, sea metafísico occidental, bueno, tú no estás controlando cómo es el nuevo hombre. Túnico, organizaciones políticas chilenas patriotas, pensadores nacionales, yo mismo, no estamos controlando el nacimiento del nuevo hombre, que tanto refiere el nihilismo anárquico y el comunismo. Es decir, lo que decía Trotsky del nacimiento del nuevo Estado, la nueva sociedad, a partir de una nueva existencia, una fundamental nueva existencia humana, un nuevo tipo humano, eso no lo controlamos nosotros. Lo controlan otras órdenes de dirección de la sociedad. Que por cierto es importante la televisión, es importante las redes sociales, es importante la literatura. ¿Me entiendes? Estamos siendo controlados y dirigidos en este mar tormentoso de la nada. No, y aunque uno, por ejemplo, haga el ejercicio que hago yo no veo televisión, no me interesa ver, ¿cómo se llama? Noticiarios, no. Los evito. Sinceramente creo que te intoxican la cabeza. Pero aunque uno haga el ejercicio de curar propiamente tal la información uno mismo, de todas maneras está siendo dirigido. O sea, porque la información que tú estás curando, alguien la dirigió con un sentido ya. Por ejemplo, ¿sabes qué? De hecho esta semana. Bueno, pero por razón de la semana pasada, que se hizo como muy bullado que el nuevo alcalde de Londres es musulmán y que ganó básicamente porque los musulmanes votaron por él porque son mayoría allá. Eso penetró tanto en la sociedad chilena que esta semana, por trabajo, tuve que ir a visitar a una pareja de ancianos y que ellos me contaban que no ven tele porque básicamente quedaron sin tele por el tema del apagón analógico y tienen un celular en la casa. Y por esas cosas de la vida ellos me preguntan, oiga, ¿usted qué religión es?
Y yo le respondo y ellos me dicen, es que por su aspecto, o sea, no me dijeron por su aspecto, pero nosotros, o sea, yo pensaba que usted era musulmán. O sea, por el aspecto, evidentemente. Pero, o sea, te das cuenta como incluso ni siquiera estando tan expuestos a la información, o sea, el subconsciente, por una cuestión que ocurrió en Londres y dirigida evidentemente por los medios de comunicación, por alguna razón será, o sea, esos abuelitos pensaron que yo era musulmán porque lo tenían muy presente, ¿no? Porque pasó solamente la semana pasada. O sea, a ese nivel. No te puedes escapar de esto. Justamente. No te puedes escapar de esta cuestión. Yo por eso insisto, y bueno, en algún momento espero también sumarme a la camarilla, a la camarilla de escritores chilenos, no, digamos, haciéndolo con la profundidad que lo haces tú, porque yo no soy filósofo, tampoco lo pretendo hacer, pero yo por lo menos planteo de que teniendo en cuenta que quienes controlan el mundo, o sea, incluso pueden ser entidades que están más allá de nuestro entendimiento, porque uno nunca sabe. O sea, yo no me cierro absolutamente a nada. Y teniendo en cuenta que son personas que probablemente ni siquiera aparecen en la televisión. O sea, no digamos, por ejemplo, que... Por ejemplo, hay un sector de la política que le gusta creer que Bill Gates, por ejemplo, como que controla todo y como que básicamente controla y dirige la salud, qué sé yo, por medio de la OMS. Pero, o sea, estamos expuestos a una realidad en la cual quizás hay entidades más allá de Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo, que probablemente controlan el mundo. O sea, totalmente. Teniendo en cuenta que esa es nuestra realidad, que probablemente nunca vamos a poder enfrentarnos cara a cara con estas entidades o entes, no nos queda más que simplemente surfear el Kali Yuga, como se le dice, y yo por lo menos lo que propongo es conspirar y sabotear, que es una manera de hacerse cargo en el presente desde nuestras individualidades y de forma colectiva también, conectando nuestras individualidades, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo que nos obliga a ser individualidades, o sea, ocuparnos de algo aunque sea, para no caer en este estado que tú decías, por ejemplo, de impotencia, para no estar constantemente en eso, porque estamos obligados, lamentablemente. O sea, porque ¿qué otra cosa vamos a hacer? Está difícil y como yo te digo, yo lo veo in situ. O sea, juntarte 5 cabros, por ejemplo, jóvenes que vayan a ayudar a un grupo de ancianos, por ejemplo, a solucionar sus problemas, es muy complejo, muy complejo. Imagínate el otro día también, y perdón por extenderme, pero el otro día, por ejemplo, veía la concentración que hicieron unos chiquillos nacionalistas contra la inmigración ilegal y descontrolada, y no había más de 20 personas. Chuta, pero se supone que si uno lee las redes sociales y escucha lo que te dicen las personas, están todos muy indignados y odian toda la cuestión y quieren que se larguen todos, pero es que eso no me lo demuestran después en la realidad, pues. Entonces, ¿cómo uno tiene que accionar frente a eso? Yo por lo menos eso es lo que propongo y lo que voy a empezar a desarrollar en el futuro, ahora con el cambio de viraje que le voy a dar a la organización, que ya lo he avisado en varias partes, que se va a venir, ojalá a finales de este mes, porque ya estamos a 11, hoy día estamos haciendo la entrevista el día 11. Pero que algo tenemos que hacer, ¿no? Y en ese sentido, del algo tenemos que hacer, tenemos, yo creo que no sé si llamarlo una amenaza o algo muy importante que se viene a la vuelta de la esquina, que es China. Que yo creo que no se viene a la vuelta de la esquina. Ya está. Ya está, o sea, ya está. Aumentaron un 400% ¿cómo se llama? Su presencia en el mercado nacional el año pasado, por cierto, por si alguien no lo sabía, y eso es mucho. Han diversificado su estamento de poder en distintas áreas de la vida nacional. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, yo ya no consumo casi tecnología hecha por surcoreanos o etcétera, porque la tecnología china está saliendo mucho mejor. O sea, uno que es informático, porque esa es mi profesión y lo que estudio, tengo que decirlo. O sea, ya están superando la industria, no necesariamente norteamericana, puede ser, no la de origen taiwanés, podría ser, pero por ejemplo la que uno consumía mucho como la surcoreana, como los celulares Samsung, qué sé yo ahora prefiero consumir tecnología china, y eso te está diciendo que alguna cuestión están haciendo bien. ¿Ya? En ese sentido, ¿qué opinión tú tienes sobre el tema del comunismo de mercado, socialismo de mercado? No sé cómo le llamarías tú. Bueno, en virtud de aquello,
China lo que hace es ser fiel reflejo de la expresión de comunismo de Marx, ¿cierto? Expresada en la ideología alemana, que el comercio mundial lo dirige el pueblo dominante y que el comunismo lo instituye el comercio mundial, valga la redundancia. ¿Qué es lo que hace China? ¿Es un pueblo dominante? Sí. ¿Controla y dirige en cierto aspecto y en cierto porcentaje el comercio mundial, haciéndole pugna a Estados Unidos? Sí. Estados Unidos le debe mucho capital a China. Entonces, en términos de lo que se entiende por capitalismo, lo que ha hecho brillantemente China, creo yo, en la revolución comercial económica de Deng Xiaoping, creo yo, años 80, China, el Partido Comunista Chino, creo yo, que se plantea nuevamente la declaración frente al capitalismo y lo expropia. Hay estrategias de expropiación del capitalismo y justamente pasa eso. Ahora, China es comunista en este sentido estricto, sí, porque es un pueblo dominante que controla y dirige la estandarización del mundo bajo sus parámetros ahora, no bajo los parámetros del hombre gringo, sino el ser chino. Y un mall chino, yo sé que es media burda la explicación, pero es cotidiana, es parte y expresión de este comunismo chino. Tú entras a un mall chino y ves una variedad de empleados de toda índole, de toda etnia, ¿no? Puedes ver haitianos, venezolanos, colombianos conviviendo en un trabajo. Pero el jefe que está a cargo de la caja, ¿quién es? Sí. Un chino, porque los chinos controlan y dirigen. Es un pueblo muy inteligente, un pueblo ancestral, un pueblo milenario. Uno ve la obra de la Gran Muralla China y se maravilla, ¿no? ¿Cierto? De la ingeniería de la obra y del poder de decisión del pueblo chino que ha sido guerrero. ¿Entiendes? Es decir, no es un problema, yo lo que estoy haciendo acá es análisis simplemente geopolítico, con palabras muy sencillas, muy simples, y que tratan de explicar lo que decía Marx en definiciones del comunismo con lo que pasa con China. Entonces no hay misterios. China es un imperio, y como imperio su primera unidad de medida para efectivamente decidir si es un imperio es la geopolítica. Entonces todos los movimientos que ha hecho China en América del Sur, específicamente en Argentina y en Chile, tienen que ver con esa geopolítica. A propósito de la presencia antártica, que va a ser un tema súper poderoso en estos próximos 10, 15 años, que ya es importante, que China, hay que pensar qué es lo que está haciendo China para seguir consolidando su poder geopolítico, siendo precisamente director del comercio mundial. Entonces la implicancia en nuestras vidas fácticas, en lo cotidiano, es tremenda. Es tremenda. Yo estoy seguro que a muchos les gusta la comida china, o lo que se entiende por comida china, cuando piden carne mongoliana, sushi, ¿cachai? Nos han invadido en términos culturales. Ya tú ves los carritos chinos, ¿cierto?, de 3 ruedas que andan por ahí y que inundan las calles de nuestras poblaciones. Un mall chino hay en todo lugar. En la parte más rural que tú encuentres hay un mall chino. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que simplemente se abrió el mercado de capitales y que Chile abolió sus fronteras económicas? ¿Qué significa que tengan parte, digamos, que tengan el control de ciertas empresas de energía? ¿Qué significa que le vendamos casi el 100% del cobre a China, que es el gran productor, es la fábrica del mundo? ¿Qué significa eso? No tener independencia porque China te compra todo. Hasta la escoria, hasta lo que se dice el relave. Entonces, hay mucho más que decir, ¿no? Pero simplemente esto lo digo como para poder plantear un parámetro de medida y analizar bien estrictamente qué significa el imperio chino
en nuestra región, ¿cierto? En países como Argentina y Chile, y más todavía, en Perú construyó un megapuerto, el puerto Chancay, ¿cierto? Que el presidente Frey ha dicho que nos van a superar los peruanos en términos de ser el punto axial del comercio en el Pacífico Sur, porque nosotros estamos atrasados con una política portuaria que no existe y con la infraestructura necesaria que tampoco existe, ¿no? Entonces pensemos bien qué pasa con China en nuestro país y cómo geopolíticamente nos está afectando esa cosa. Insisto, nunca he hecho un llamado yo a decir chinos comunistas, hay que cerrar relaciones con ellos, por favor. Tampoco se trata que yo voy a venir a despotricar contra ellos, ¿no? Han habido teóricos militares chinos, que en este caso Wang Chen, que han definido muchas cosas interesantes en nuestro país, perdón, en términos geopolíticos, y que en nuestro país los que deberían interesar esa definición no tienen ni idea. Por ejemplo, la definición de guerra política de Wang Chen, que es una guerra de mentalidades, que es una guerra de la organización política por la organización política. ¿Dónde está eso? No sé, para más o menos entender cuáles son los caracteres de la guerra ideológica que ha emprendido el imperio chino hace mucho tiempo. Fuera de sus tierras, por supuesto. Entonces, China es una unidad política compleja. Es una unidad política que tiene un partido único, que tiene mucho dinero. De hecho, los que hacen el servicio militar en China, los jóvenes que rinden su vida, digamos, en un servicio militar y que prestan muchos años de aprendizaje, de entrenamiento en el ejército chino, ellos le juran o le rinden honores al Partido Comunista Chino. Hay comerciales de eso. Y ya es un cuento que se sabe, ¿no? Uno puede buscar información de esto y va a encontrar que no es como en Chile, ¿no? Acá juramos a la bandera y a la patria cuando hacen el servicio militar, ¿cierto? No, allá le juran al Partido Comunista Chino. Entonces, hay varias cosas que uno puede ir comentando, ¿cierto? Varias anécdotas, varios datos. Uno puede construir un relato a partir de eso y te vas a dar cuenta que el imperio chino, bueno, es cosa seria. O sea, básicamente los chinos ocuparon lógica dialéctica con el capitalismo existente. O sea, se lo apropiaron y lo empezaron a desarrollar ellos. Eso es. Totalmente. O sea, ahí te das cuenta que las premisas de Marx más o menos van para allá. Ellos hicieron una correcta lectura del tema. Exacto. Y no se están cuestionando de la lucha de clase, del proletariado, nada de eso, ¿eh? Eso queda afuera. Sí, eso le da lo mismo. Me recuerda un poco, te lo iba a mencionar hace un rato, me recuerda un poco este ensayo sobre el neoliberalismo que hizo Michel Foucault. Lo leí me acuerdo de estarlo leyendo en el gimnasio hace muchos años atrás, antes de subir tanto de peso. Muchos años atrás. Y el tipo básicamente lo que hacía era alabar a Estados Unidos. O sea, de hecho se quedó a morir allá. Bueno, era por algo. Sí, pues, por supuesto. Y la escuela Frankfurt luego se desarrolló en Estados Unidos también, pues. Sí, después se fueron todos a radicar allá. Entonces... ¿Te lo están diciendo? Un profesor me decía a mí, ojo con Estados Unidos, que muchos nos confundimos por la defensa del capitalismo, o por ser el país que históricamente, ¿cierto? El país de la libertad, el país que defendió el mundo contra la Alemania nacionalsocialista, ¿no? Entonces nos confundimos un poco. Y él decía, hay generales gringos que se cuestionan sobre el comunismo, no que exista comunismo, sino quién lo controla y lo dirige. Ese es el punto. O sea, el comunismo, podríamos decirlo de alguna manera, es un arma de dominio geopolítico. Es una herramienta de dominio geopolítico. Sí. Más que cualquier otra cosa. No es una institución, no es un modelo de Estado, no es una economía. Por favor, quítense eso. Es que eso cuesta decir sobre la gente, porque hay mucha propaganda desde estas nuevas derechas o este tipo de cuestiones que dicen básicamente que el comunismo es eso, pero no lo entienden. Inciden en lo mismo. Inciden en lo mismo. O sea, ignorancia, no hay lectura, falta de comprensión de teoría política. No hay nada de eso. Eso es, Nico. Bueno, ya llegamos al momento ya en que nosotros empezamos a decir adiós y en el que yo también
insisto con el tema, los invito a que consigan el libro de don Jorge Sánchez Fuenzalida, Tratado Filosófico sobre el Ser Humano, el Manifiesto del Ser Asiático. ¿Dónde se consigue? Aprovecha, es tu momento. Mira, no, te voy a pedir que cuando suba el video, ¿cierto? Cuando lo edites y lo puedas subir, ponenlo a pie de página, ponen mi número y que se contacten conmigo. Simplemente eso. El que quiera, me habla y yo le digo cómo lo puede conseguir. Ya, perfecto. La preventa durante el mes de mayo está a 15.000 pesos. ¿Después va a estar más barato, más caro? Yo creo que igual un poquito, algunas lucas más. Ah, ya, entonces hay que comprarlo ahora. Principalmente por los costos de producción del libro, que en nuestro país son altos. Por si acaso, recordarles que Jorge lo hace con su plata desde su bolsillo. Así que también es apoyarlo a él y también apoyar a la literatura nacional. Cosa que, verdad, genera problemas cuando uno tiene una señora e hijos. Privilegiar, o ni siquiera privilegiar, pero tener la posibilidad de publicar un libro con lo caro que es, trae problemas. Pero eso pesado, esos problemas y cuesta un poco. Por eso es el precio y la preventa y el valor. O sea, yo no lucro nada con esto. Ni siquiera, o sea, lo mínimo que pienso yo es un poco recuperar la inversión, pero y si no se produce esa recuperación de inversión también está bien. O sea, si dependiera de mí yo regalo los libros, pero Dios mío, esas conversaciones con la mujer en la casa diciéndole probablemente no voy a recuperar el dinero. Imagínate, es un problema, es una crisis existencial compleja. Bueno, no, sí, ahí te vamos a ayudar. Ahí entre todos los amigos del canal y todas las personas que vean el video, ahí vamos a ver qué se puede hacer. Muchas gracias, Jorge, y sigue trabajando. Vamos a seguir ahí apoyándote siempre, no te preocupes por eso. Así que eso. Por la invitación. Muchas gracias, amigos y amigas que nos vieron. Recuerden compartir el video porque eso nos ayuda mucho y ponerle el súper me gusta ahí. Muchas gracias, hasta luego.